Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Cantor, aprendiz de la ficha 255-8629, del Tecnólogo en Coordinación en Escuelas de Música. En esta ocasión, junto a mis compañeros Wilson Chaparro y Elmer Velandia, les hablaremos sobre el eje musical andino suroccidental. A continuación los dejaremos con una breve introducción sobre cómo se compone este eje, y les mostraremos los instrumentos musicales que se usan para interpretar algunos géneros musicales tradicionales de esta región. Así que comencemos. Eje andino suroccidental está comprendido por los departamentos del Caldas, Cauca, Nariño, que tienen mucha historia en común, y vemos tanto esto como en sus banderas coinciden el color rojo y el color verde. Geográficamente e históricamente la región se desarrolló en la época imperial, comprendida esta desde el descubrimiento de América en el siglo XV hasta el siglo XVII, en la cual se desarrolló administrativamente la provincia de Popayán, que hacía parte a su vez al virreinato de Perú, esto hasta la época imperial, porque ya después entró la Nueva Granada y después lo que se conoce como la Gran Colombia. Dentro de la región tenemos el macizo colombiano, que está ubicado en el departamento del Cauca, y es una zona donde nacen ríos importantes de Colombia, como el río Magdalena, el río Putumayo, el río Caquetá, el río Cauca y el río Patía. Por ello la UNESCO lo ha determinado como reserva de la biosfera importante para la humanidad, importante para el desarrollo tanto nacional como internacional. Dentro del macizo colombiano tenemos que los yanaconas o el pueblo yanacuna es originario de la región y se remonta a principios del siglo XVI, donde llegaron con expediciones emprendidas desde Quito entre 1535 y 1538. Otro pueblo característico de la región, del desarrollo de su cultura y por lo tanto de la música, es el pueblo Nasa, que significa hijos del agua, nietos del trueno, y sus orígenes se remontan también a la llegada de los españoles, donde los indígenas Nasa estaban esparcidos en la región de tierra adentro y abarcaban mucho más territorio, llegándose también a encontrar en el departamento del Huila. Otra región importante es la región de Guambia, donde habita el pueblo Misak, que significa hijos del agua, la palabra y los sueños. Y según las investigaciones no hay una hipótesis muy consolidada, pero la más aceptada es que este pueblo es originario gracias a hacendados caucanos y campesinos que se radicaron en la región. Entonces encontramos geográficamente la región de Tierra Adentro, Guambía, Río Napi, Popayán, Macizo, Guachaves, que son importantes en la medida que cada una de las regiones tiene su población, que como ya se mencionó desarrolla su cultura, y por lo tanto el aspecto musical que cada cultura de esta región está muy influenciada, y como ya se mencionó, por la cultura europea. Entonces vamos a encontrar instrumentos que son modificaciones de la guitarra u otros instrumentos autóctonos de los pueblos indígenas, como lo pueden ser las flautas, las tamboras y demás. Por ejemplo, uno de estos instrumentos es la bandola. Con el nombre de bandola se le conoce a distintos instrumentos de cuerda usados antiguamente en España, que fue de gran importancia durante el siglo XVII para el desarrollo del fandango, el flamenco y el llamado estilo abandolado. En la actualidad, en Venezuela, Colombia y Chile, hay gran variedad de formas que las identifican en construcción e interpretación musical. Existen varios tipos de bandola, como por ejemplo la bandola central, la bandola llanera, la bandola oriental, la bandola guayanesa, la bandurria o bandola andina y la bandola andina colombiana, que es el instrumento del cual hablaremos el día de hoy. La bandola andina colombiana es un instrumento de cuerda del género bandola. Sus partes son el clavijero, las clavijas, el hueso, el contratraste, los trastes, el diapasón, el taco, la boquilla, la boca, los aros, la tapa armónica, el puente, la pontezuela y la rabiza. Además, este instrumento puede ser tocado con un plectro o púa.
Este instrumento también está constituido por 12 cuerdas, que están repartidas en 6 órdenes, afinados con un carácter simétrico, pues la distancia sonora entre un orden y otro es la misma. A continuación se muestra la afinación de cada orden, siendo el primer orden el orden más agudo y siendo el sexto orden el orden más grave. La bandola andina colombiana es uno de los instrumentos melódicos por excelencia en los ritmos tradicionales del folclore de esta región. Suele interpretarse solo o acompañado por un tiple y una guitarra. A continuación los dejaremos con una breve demostración de cómo suena este instrumento. El tiple es un instrumento proveniente de Colombia y de los Andes de Venezuela, con origen en la vihuela de mano traída por los españoles durante la colonia. Las primeras menciones de tiples se encuentran en los textos españoles del siglo XVII y XVIII. Este instrumento es considerado un instrumento nacional de Colombia. Se utilizan acompañamientos de ritmos típicos en el interior del país, como por ejemplo lo son el bambuco, el torbellino, el pasillo, la rumba criolla, la rumba carranguera, el merengue campesino, la polca, el foxtrot, la contradanza, la guabina, etc. El tiple ha sido reconocido como instrumento melódico o como solista autónomo que hace armonía y melodía simultáneamente. Las partes del tiple no se diferencian mucho de las partes de la guitarra. La única diferencia que tienen es que el tiple cuenta con 12 cuerdas metálicas, que están agrupadas en 4 órdenes o grupos de 3 cuerdas, que en la tonalidad de Do mayor están afinadas desde la más grave a la más aguda, desde Re 4, Sol 4, Si 4 y Mi 4, y en la tonalidad de Si bemol, desde la más grave a la más aguda, desde Do, Fa, La y Re. La cuerda central se afina una octava por debajo de las 2 cuerdas laterales. A continuación los dejaré con una breve demostración de cómo suena este instrumento. Otro de los instrumentos muy característicos de este eje musical es el charango y suele utilizarse precisamente en este eje de la región andina suroccidental. Se trata de un instrumento de la familia de los cordófonos, es decir, instrumentos de cuerda, y al igual que la guitarra se puede pulsar o se puede rasgar y se asemeja mucho a ese instrumento, aunque es mucho más pequeño. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando su caja de resonancia se hacía o se elaboraba con la caparazón de un armadillo, que debido a que es un animal que está en vía de extinción, entonces ya se usan otro tipo de materiales como madera semidura o dura, tratando de imitar la forma y la caparazón del armadillo. Igualmente el mástil y el clavijero son de este mismo material y es una sola unidad, o sea que no están separadas. Las maderas que se usan por lo general son el cedro, el nogal, el algarrobo, el caoba y el alerce. Igualmente el material que se usa da una sonoridad muy característica. En cuanto al origen del charango, podemos remontarnos a un origen de índole, del país de Perú. Y este habla precisamente que a partir del año 1532, cuando los españoles llegaron aquí a América, a estas tierras, dio lugar al surgimiento de este instrumento. Este instrumento habla en algunos textos y cuadros de pinturas que datan de varios siglos atrás. Una de las primeras evidencias textuales del charango y otros instrumentos similares en este territorio peruano fueron algunos escritos por cronistas a partir del siglo XVII. Con respecto a la teoría boliviana, también podemos decir que datan en libros más o menos del año 1946 por el argentino Carlos Alberto Gabriel Vega, quien es apodado el padre de la musicología. Y aquí habla de que los indígenas disfrutaban mucho de la ejecución del charango, el cual se describe como unos guitarrillos.
Uno de los nombres que inicialmente se conoció de este instrumento fue el quechua. Este fue el nombre inicial que tuvo este instrumento. En cuanto a las partes del charango, consta, así como lo explicábamos en los otros instrumentos de cuerda de este eje, tiene una cabeza, un mástil y una caja de resonancia. En cuanto a la caja acústica, es ahuecada y laminada o pues asemejando a la caparación del armadillo. El mástil también se fabrica en madera, especialmente es llamada Mara, porque resiste con la eficacia de cualquier cambio climático y además que es muy liviana. En cuanto a su clavijero, también es de madera y puede disponer las clavijas en sentido vertical u horizontal. Esta modalidad del uso de metales es de forma exclusiva. Las clavijas pueden ser de cualquiera de estos dos materiales. Con respecto a las cuerdas, en sus comienzos se fabricaban con tripa, pero con el tiempo ese material fue reemplazado por el metal y el nylon. El charango más habitual es el que se dispone con 5 pares de cuerdas dobles. En cuanto a la afinación del charango, tiene una característica, como lo decíamos hace un momento, tiene 5 pares de cuerdas, o sea, en total son 10 cuerdas, por lo tanto son 10 clavijas. Y para afinarlo se requiere del siguiente orden. La primera y segunda cuerda están afinadas en la nota de mi, y la tercera y cuarta están afinadas en la nota de la, o sea, entre mi y la hay una relación de cuarta. La quinta y sexta cuerda vuelven a ser afinadas en un mi, la relación es de la tercera y cuarta, de la quinta y la sexta es de quinta. Las cuerdas séptima y octava está afinada en un do y su relación con la anterior es una relación de sexta. Y las cuerdas novena y décima están afinadas en la nota de sol y su relación es de quintas. Esto para tener en cuenta en la afinación de este instrumento. Ahora escuchemos cuál es el sonido característico del charango. La tambora es un instrumento de percusión de la familia de los membranófonos, y aquí el sonido se produce a través de la vibración de membranas en una cavidad cilíndrica. Esta tambora está formada fundamentalmente de un cuerpo compuesto por tablas de madera fijas entre sí y dispuestas en forma de cilindro. La tambora está diseñada de tal forma que tiene 2 parches por lo general en ambos extremos, y el tipo de piel que se usa es piel de chivo o cabra o macho, en el cual permite que exista una vibración del sonido al golpearlas, y se fijan entre sí a través del cuerpo mediante aros hechos con una vara de madera o bejuco. Así que hablaremos un poco de las partes de la tambora. La tambora tiene una base cilíndrica o vaso cilíndrico más exactamente. Tiene 2 parches, tiene el amarre con la cual se tensionan los aros o pestañas, y claro está el aro o pestaña. Y es claro que para poder interpretar se requieren de 2 baquetas o 2 palos. Así que escuchemos el sonido de la tambora. La quena es sin duda el instrumento de viento más importante entre la música folclórica andina. Es un instrumento aerófono, o llamado también flauta vertical, y es sin aeroconducto, con una escotadura en forma de U o V en el extremo distal, construida generalmente en caña o hueso de unos 30 a 40 centímetros de largo. Posee comúnmente 6 orificios en la parte anterior y uno en la parte posterior, que se tapa con el pulgar. La afinación depende obviamente de la longitud del instrumento, aunque suele construirse con la fundamental afinada en la tercera. En épocas precolombinas también se le construían en arcilla o piedra. La cerámica provee un sonido muy especial al instrumento. La quena es un instrumento andino encontrado de cerámica y hueso.
en nuestras arqueologías de la región de Perú, además de encontrarse una gran cantidad de pinturas antiguas que registran este instrumento. Este tipo de instrumento es común a las culturas primitivas andinas, frecuentemente asociada a la fertilidad, rituales de resurrección y de la vida. La quena actualmente se construye de bambú, con 6 orificios superiores como les hace un momento, y uno debajo para el pulgar, generalmente afinado en sol mayor. Pero también hay variantes como la quenilla, el quenacho, y este posee una cortenú o MV que corta el aire y produce el sonido. En cuanto a las partes de la quena, podemos establecer que en su cara, una de sus caras, la cara anterior, encontramos la embocadura, encontramos los 6 orificios, cada uno pues determina una nota musical cuando se obstaculiza o se tapa el orificio. En la parte posterior encontramos el orificio posterior y también encontramos la culata. Recuerden que, como ya lo he mencionado, la embocadura tiene un chanfle o bisel en forma de U o V. Eso dentro de las partes. Ahora escuchemos cómo suena la quena. La zampoña es un instrumento de viento de la familia de las flautas de pan, compuesto por tubos a modo de flautas, abiertos por un extremo y cerrados por el otro, dispuestos en forma vertical en una o 2 hileras, todos en distintas longitudes y diámetros, lo que determina el sonido de cada uno al ser soplados por el ejecutor de esta flauta. Es un instrumento originario de la cordillera de los Andes y el más representativo de las culturas andinas, como por ejemplo lo puede ser de la cultura del Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Chile y de Colombia. Su origen y desarrollo se inició en la cultura guarí, localizada al sur del actual Perú en el siglo V. Existen un sinfín de variedades de zampoñas. Por ejemplo, a continuación les hablaré de las zampoñas diatónicas. Como les mencioné anteriormente, las zampoñas están hechas de 2 hileras de tubos que se complementan. Combinan una hilera de 6 tubos denominada ira y la otra hilera de 7 tubos denominada arca. Arca e ira tienen un significado místico en el mundo andino. Pueden representar al hombre y la mujer, al día y la noche, a la luz y a la oscuridad, como tal a las fuerzas opuestas de la naturaleza que juntas representan la totalidad de las cosas. Por lo general, los materiales de fabricación utilizados son las cañas de bambú de las zonas tropicales. Las variedades que a continuación presentaremos son las estandarizadas dentro de la música urbana andina. Por ejemplo está el chili. El chili es el más pequeño de la familia y su uso en los conjuntos populares es esporádico. A veces toca como solista en alguna parte de la canción o simultáneamente con otros instrumentos y en especial con los de viento. Su tamaño promedio es de 14 centímetros. La que sigue es la malta. La malta es el instrumento predominante en el folclore andino y su medida es un promedio de 28,50 centímetros para el tubo más largo. Comúnmente, el arca está compuesto por 7 tubos y el ira por 6 tubos. Sin embargo, entre los músicos, también es frecuente ver maltas de 8 y 7 tubos o 9 y 8 tubos respectivamente. Zancas o basto. Es un excelente complemento a la malta, con un tamaño promedio de 58 centímetros. La afinación y distribución de las notas en la escala tienen el mismo principio que las de la malta. Por lo general, su intervención se hace octaveando y contrapunteando a los demás vientos, o como background a las voces. Como solista, se utilizan melodías a mediana velocidad y casi siempre intercalado con otros instrumentos o voces. Por último encontramos el toyo. El toyo es el instrumento de mayor tamaño en la familia de las flautas de pan y su tamaño es de hasta 1,35 metros. Por lo general se usa como instrumento solista.
Sin embargo, a veces es ejecutado por dos músicos. La afinación más usada por los músicos populares y aficionados es sol, y esto para todos los tamaños. Sin embargo, las denominaciones aquí mencionadas pueden variar según el medio geográfico, el idioma, la época o hasta incluso de acuerdo con los conjuntos musicales. Otro tipo de zampoña es el rondador. Es un instrumento típico del Ecuador. Preferiblemente se fabrica con cañas de carrizo y en una sola hilera. Lo que hace particular este instrumento es su afinación, ya que comienza con 5 notas que suelen ser sol y la, seguidas de una escala pentatónica do, re, fa, sol y la. Pero después de cada nota de esta escala va intercalada una tercera menor o una sexta menor. Esto hace que al tocar o soplar dos tubos a la vez se produzca un sonido o armonía peculiar, imitando el sonido de los ríos o los vientos agrestes. También encontramos el antara, que es una especie de flauta de pan, también fabricada a base de caña de carrizo. Está constituido por una sola hilera y dispuesto en escalera. Cada tubo está debidamente afinado y asegurado por un hilo. Y por último nos queda la zampoña cromática, que es la zampoña que posee los 12 semitonos que le dan la equivalencia a cualquier instrumento universal moderno. En cuanto a las hileras de tubo, la zampoña que se usa es de 2 hileras. Sin embargo, existen otras versiones. En cuanto al tamaño, por lo general, la cromática mediana ya es una conjunción de la chili y la malta. También muchos músicos utilizan una segunda variante, que ya incluye la chili, la malta y la zanca. Otra tercera variante ya es un bajón cromático, que puede incluir el tollo, la zanca y parte de la malta, según el gusto del músico. Pues con la llegada de los españoles, este instrumento se hizo más complejo para adaptarse a nuevos instrumentos más avanzados que venían de Europa. Las flautas traversas se caracterizan porque el aire entra por una boca que no está separada del instrumento. Aquí la boca se encuentra situada en un orificio lateral de forma circular, situado cerca del extremo superior de la flauta. La más común de las flautas traversas de madera tiene 6 orificios. Este tipo de flautas es muy común en muchas tribus indígenas de Colombia, así como las flautas mestizas de queco del departamento del Huila y las numerosas flautas traversas de caña del campesinado. Las flautas traveseras o flautas traversas tienen una profunda tradición en la música de los grupos de chirimía, de la zona del Pacífico colombiano, el Huila y el Nariño. A continuación, los dejaremos con una breve demostración de cómo suena este instrumento. Uno de los instrumentos más utilizados en esta región es la guitarra. Este es un instrumento de cuerda pulsada o rasgada y el sonido se produce entre la vibración de las cuerdas en esta caja de resonancia. Este instrumento tiene origen en un instrumento clásico llamado la lira, que era utilizada en la antigüedad clásica y es probable que fuese inventada por los hititas alrededor del año 1500 a.C. y que los poetas griegos la usaran para acompañar sus versos. Las partes de la guitarra. Las partes de la guitarra está comprendida en tres grupos principales. Uno es la cabeza, otro el brazo y otro el cuerpo o caja de resonancia. En la cabeza encontramos lo que es las clavijas, cada una 6, que sería para tensionar las cuerdas, y el conjunto de las 3 clavijas se llama clavijero, tiene 2 clavijeros. Posteriormente encontramos lo que es el brazo, encontramos el mástil, que es la parte de atrás, y el diapasón, que es la parte frontal del brazo. En el diapasón encontramos los trastes
y estos trastes son los que nos definen las notas musicales. Así mismo encontramos la cejuela y posteriormente encontramos ya en el cuerpo de la guitarra, encontramos lo que es la caja de resonancia, encontramos la boca, encontramos el puente. Las cuerdas, claro que es otra parte importante de la guitarra, y dentro de ellas están 6 cuerdas que están enumeradas de la parte inferior, la cuerda 1 a la cuerda 6, son 6 cuerdas, y estas están afinadas de tal manera que tiene una relación entre ellas. La primera cuerda se llama mi y la segunda cuerda se llama si, está afinada en la nota de si. Esta relación de mi a si es una relación de quintas. La tercera cuerda se llama sol, de si a sol hay una relación de sexta. Luego de sol sigue la cuarta cuerda, que es un re, que es una relación de quintas, y luego la quinta cuerda es un la, de re a la hay una relación también de quintas, y la última cuerda es un mi, que entre la y mi hay una relación de quintas. Ahora escuchemos cuál es el sonido de la guitarra. Agradecemos mucho por ver el video. Esperamos que les haya gustado y pues que les haya servido esta información. También agradecemos a la ficha 255-8629 y al instructor Fernando Piñón. Les recordamos que nuestros nombres son Wilson Chaparro, Elmer Velandia y quien les habla Daniel Cantor.